6. El disgusto que sufrieron los Puig semanas después fue crucial para nuestro devenir. Sin saber muy bien por qué, la prometida de Tomás rompió el compromiso. La familia siguió su proceder habitual. Eximieron al segundogénito de toda la responsabilidad y la decepción, el escándalo que supuso la noticia, duró un almuerzo. Si en el mundo existen artistas del olvido, los Puig lo son. Sin embargo, el futuro de su hijo mediano preocupaba a la señora. Una tarde la encontré rezando en el salón, y por lo que pude escuchar lo hacía por su hijo. Ella, que no era muy religiosa, pero que asistía todos los domingos a misa, tal y como se esperaba de una mujer de su talla, y que defendía su fe siempre que tenía ocasión, le pedía a Dios que llevara a su hijo por el buen camino, porque aquí en la tierra ya no le quedaban más recursos. La soltería de Tomás alentó mis aspiraciones amorosas. No crucé la línea del leve flirteo, pero en mi interior volvía a soñar. Presentía que nuestro noviazgo podía iniciarse en cualquier momento. Ahora, al recordar esas fantasías, me entra un sentimiento de culpa que por aquel entonces ni siquiera podía comprender, porque Joan fue considerado y sensible conmigo. No me invitó a su casa hasta que estuve preparada. Para que mi hermana no se sintiera sola, me propuso que nos viéramos un domingo sí y otro no. Gestos como esos lo honraban, y yo no los valoraba como se merecían. Qué difícil es separar la paja del grano cuando nuestra cabeza está tan en las nubes. No obstante, yo no era la única que vivía de espaldas a la realidad. Un domingo por la noche entré en la habitación deseosa de comentar con María los lugares del paralelo que Joan y yo habíamos visitado. Abrí la puerta y tardé un par de segundos en reaccionar. Mi hermana lloraba desconsolada. Me senté a su lado, la abracé y le invité a que me contara la causa de sus lágrimas. Carmen se casaba y dejaba la casa. Sabíamos que esa propuesta llegaría, pero María no imaginaba que se materializaría tan pronto. Carmen trabajaría como costurera hasta que naciera el primer hijo, y él era tan trabajador y eficiente que podía llegar a capataz. Hermana, ¿por qué lloras? A mí también me da mucha pena, pero Carmen se casa con un buen hombre. Deberíamos estar contentas, ¿no? Le acariciaba el pelo, pero ella parecía absorta en el suelo de la habitación. Más sumida en la tristeza que en la conversación, me respondió: por Dios, se va y nos deja. Dice que nos veremos, pero yo no le creo. Y tú harás lo mismo, y yo me voy a quedar sola en esta casa. Francisca, no nos engañemos. La vida en el campo era mejor. Aquí nos cansamos menos y comemos mejor, ya lo sé. Sé que me dirás que en Solsona éramos muy pobres, y claro que lo éramos. Pero allí me sentía libre. Podía perderme en la montaña, correr y respirar aire puro. Aquí me asfixio. Mi hermana frenó las lágrimas. Se santiguó y se besó el dedo gordo. Pero el pesar no desapareció de su semblante. María, nosotras también conseguiremos buenos maridos. Tendremos una casa, hijos. Además, yo voy a cantar en el paralelo. Tú vas a confeccionar los vestidos de la compañía y las mujeres de la ciudad querrán que las vistas. Yo soy la hermana mayor, Francisca. Yo soy quien debo protegerte. Deja que llore su marcha. Mañana voy a volver a ser la de siempre, te lo prometo. Carmen era la hija única de un panadero y una frutera que trabajaban en la boquería. Quizá por eso quería tantos críos como Dios dispusiera. Conoció a Ezequiel, el mayor de uno de los pescaderos del mercado, cuando eran niños. A los 14 años entró a trabajar en casa de los Puig, gracias a un hermano de su padre, y Ezequiel le prometió que se casarían cuando fueran un poco más mayores. Las dudas acompañaron siempre la decisión de Carmen, pero 5 años después de convertirse en la cocinera favorita de los señores, se despedía de la casa para formar aquella familia de la que tanto hablaba. Durante los meses siguientes, María se sumió en una melancolía incomprensible para mí. Pensé que sentía añoranza, que el invierno no le sentaba bien, o que no tenía la seguridad que necesitaba para lanzarse y dejar que los hombres la pretendieran. Y a la vez, ella tomaba la vida tal como se presentaba, sin dar importancia a quebraderos de cabeza como los míos.
En algunos momentos confesaba que no le importaría seguir los pasos de Juana y dedicar sus días al servicio de una familia influyente. Entre otros, ansiaba volver a Solsona. Las contradicciones de mi hermana escondían motivos que no advertía a tiempo. La costura enriquecía sus tardes y la alejaba de las obligaciones y de la angustia. Con las idas y venidas de los domingos, su afición por confeccionar o adecentar vestidos fue en aumento. Cogía retales de ahí o ropa usada de allá y creaba piezas que se ajustaban a la moda que espiábamos en los escaparates de Santa Eulalia. Ella surcía, yo cantaba, y cada una de nosotras otorgaba una importancia distinta a nuestras habilidades. La llegada de la primavera desestabilizó la casa. Joseph empezó a acompañar a su padre en sus viajes y asumió más responsabilidades en los negocios de la familia. Se mostraba más inseguro que en el pasado, y eso me hacía pensar que no estaba preparado. Seguía siendo un hombre educado y sofisticado, pero la presión lo volvió irascible y menos propenso a cuidar las formas. Luego, Tomás. Mientras su hermano se convertía en la sombra de su padre, Tomás bebía sin control. María decía que tomaba una copa por cada flor que florecía en Barcelona. Aspiraba a convertirse en arquitecto, pero Ramón nos contó que no pisaba la universidad. Los señores no aprobaban esa actitud, pero poco hacían para frenar las vilezas de su hijo. Joseph se paseaba por la casa criticando a Tomás y alardeando de su futura boda. Él iba a ser el señor Puig. Él ampliaría la herencia familiar. Don Julián cantaba los logros de su primogénito y destacaba sus aptitudes. Esos elogios le daban la razón a Joseph en las trifulcas surgidas entre los hermanos, desencuentros que crecían en número e intensidad. Tomás no le plantaba cara, no se defendía de las humillaciones, se limitaba a mostrarse cabizbajo cuando estaba sereno y a responder con golpes bajos cuando llegaba a casa trazando eses. Un día, Joseph nos convocó a Juana, a María y a mí en el salón. Nos dio permiso para entrar cuando llamamos y nos indicó que nos quedáramos cerca de la puerta. En silencio abría y cerraba compulsivamente la tapa de su reloj de bolsillo, mientras pasaba revista, y luego nos señaló con el dedo índice y comenzó la reprimenda. He dejado un sobre con unos documentos de vital importancia sobre la mesa del despacho y no están. Sé que esta mañana lo limpiaron, así que deduzco que son las culpables de su desaparición. Ahora mismo me van a decir dónde están. En caso contrario, van a remover cielo y tierra hasta que lo encuentren, ¿me entendieron? Con los nervios desbocados y las formas al límite de la vileza, anunció que habría represalias si no aparecían esos documentos. Tras abandonar el salón, y casi sin dirigirnos la palabra, distribuimos la casa en 3 partes para emprender la búsqueda. Los encontré en la basura de la cocina, entre los diarios atrasados que mi hermana había retirado por la mañana. Fui en busca de Juana y María. Les comuniqué el hallazgo y volvimos al comedor, donde Joseph, fuera de sí, nos esperaba. Antes de que mi hermana hablara, yo dije: «Disculpe, señorito Joseph, los he confundido con un diario y los he llevado a la cocina. Aquí los tiene. No volverá a suceder». «Por supuesto que no», me dijo altivo. «Y tú no volverás a acercarte a mi despacho, ¿me entendiste?». Asentí y nos retiramos. Ya en el pasillo María me riñó: «Francisca, gracias por dar la cara por mí, pero no era necesario. Puedo defenderme, te recuerdo que yo soy la hermana mayor». Una noche los señores celebraron una cena de gala. Doña Teresa deseaba presentar a Tomás a un par de solventes herederas de alguna de las familias a las que aún no había llegado la mala fama de su hijo mediano. Tomás no se presentó, y gracias a su ausencia la cena resultó más interesante de lo esperado. Mientras servía la salsa que acompañaba la carne asada, siempre ternera, un chico rubio y refinado discutía con don Julián sobre los sindicatos y las consecuencias de su influencia sobre la producción. El chico era Jaume, el amigo de Tomás, que no cerraba la boca. «Don Julián, el punto de vista que usted expone es sin duda muy interesante,
Sin embargo, considero que aumentarían los beneficios si se concedieran las 8 horas laborales. Un obrero que no está cansado es un trabajador más productivo. Al finalizar su intervención, Jaúm me dio un par de caladas a la pipa y se observó en el espejo que decoraba la cómoda situada a un lado del comedor. No, joven. Este argumento recorre siempre esta clase de debates y no me conduce a ninguna solución efectiva. Debemos ceder con cuentagotas. Si les damos la mano, nos van a coger el brazo entero y todo se va a ir al traste. Además, es una reivindicación de pocos. El resto tan solo se suma al palabrerío de los que buscan medrar. Mientras hablaba, don Julián me indicó con un gesto que rellenara su copa de vino. No me gusta contradecirle, don Julián, pero difiero de su posición. Un trabajador con el alma contenta es capaz de llegar a construir un barco con sus propias manos. Además, otorgarles más derechos cohesionaría la sociedad. Aquellas conversaciones me enervaban, pero debía permanecer callada y mantenerme en la sombra como se me pedía. Por suerte, llevaba varios meses trabajando en la casa, y aunque se suponía un esfuerzo, había aprendido a controlarme. Al cabo de un rato, Tomás apareció casi sin poder tenerse en pie. Entró en el comedor haciendo aspavientos. Se quejó porque no lo habían esperado y su insolencia no cesó hasta convertir la agradable velada en un encuentro insostenible. Doña Teresa hacía lo posible para que conversara educadamente con sus potenciales pretendientes, pero fue como plantar en tierra yerma. Y es que Tomás era un artista del comentario desafortunado en el momento menos conveniente. Cuando Joseph le llamó la atención, Tomás respondió con una de sus mejores obras de arte. Miren, debo contarles que mi hermanito y yo compartimos los juguetes desde pequeños. De hecho, su prometida y un servidor hemos coincidido en varios acontecimientos sociales. Por eso estoy tan contento por él, porque conozco de primera mano el gran talento que su futura esposa posee en las distancias cortas. Volviendo a nuestras futuras relaciones, si quieren que les pida la mano, pasen antes por la alcoba de mi hermano. Así Joseph y yo podremos mantener esta bella y noble tradición familiar. Salían aún las últimas palabras de la boca de Tomás, cuando Joseph se le abalanzó y le arreó un violento y sonoro puñetazo. Los comensales se escandalizaron y se levantaron de la mesa. Tomás, cuya nariz sangraba, se reía a carcajada limpia mientras le pedía a Joseph que le pegara más fuerte. El hermano mayor estaba a punto de cumplir sus deseos, cuando Jaúm me lo frenó agarrándole el brazo. Convenció al primogénito de los Puig para que soltara a Tomás, a quien ayudó a levantarse. Los dos amigos salieron del comedor a trompicones, envueltos en el silencio de los testigos y la ira controlada de Joseph. El mayor de los Puig me miró durante unos instantes con odio, cuya causa yo no acertaba a comprender. Los Puig se disculparon ante los invitados y la velada prosiguió como si nada hubiera sucedido. Joseph permaneció callado el resto de la noche, abriendo y cerrando el reloj sin descanso, con una latente furia en el semblante. Cuando los invitados se fueron, la familia se quedó discutiendo un buen rato en el salón, pero poco más supimos de lo que pasó allí. Juan apremió al servicio para que nos recluyéramos en la cocina, donde nos apresuramos en ordenarlo todo. Tras recogerlo, cuando solo quedaba una parte de la vajilla por lavar, me ofrecí voluntaria para acabar la tarea. Tras agradecerme el gesto, el resto del servicio se retiró a sus habitaciones a descansar. Todos menos Juana, que permaneció en el principal para atender las necesidades de doña Teresa. Cuando terminé de lavar los platos, me dirigí al entresuelo con la intención de leer. Bajé las escaleras despacio, levitando a causa del cansancio y con ganas de evadirme del mundo. Antes de llegar a mi planta, advertí que la puerta del principal se abría detrás de mí. Francisca! Francisca, guapa, espérame. Era Tomás. Llevaba consigo la mirada más turbia que por suerte le vi jamás. ¿A dónde vas? A mi habitación, señorito. Voy a leer un rato. Buenas noches. Buenas noches, señorito Tomás. Buenas noches, señorito Tomás. Buenas noches, señorito Tomás. No tengas tanta prisa, mujer. El libro no se va a mover de donde está. Ven,
cántame algo. No era una petición, sino una orden. El corazón me dio un vuelco y el terror apareció detrás de mis palabras. Aunque su tono escondía una agresividad de la que debía huir, no parecía una buena idea llevarle la contraria en semejante estado. Es tarde, señorito, si quiere mañana. Tomás bajó las escaleras de dos en dos y se precipitó sobre mí. Me acorraló contra la pared y se pegó a mi cuerpo, acercando su rostro a escasos centímetros del mío. Olía a coñac, a sudor, a tabaco y a vergüenza. Yo mantenía el equilibrio entre dos peldaños, deseando que se fuera, pidiendo a Dios que se tranquilizara y me dejara en paz. Inicié un leve movimiento para descender el siguiente peldaño, pero la rabia de sus ojos me contuvo. Además, su mano derecha me cortaba el paso y me impedía alcanzar el siguiente escalón. A continuación puso la palma izquierda sobre mi cintura y me rozó parte del trasero. Sí, el sabor salado de la sangre hizo acto de presencia en mis recuerdos. Pues si no me vas a cantar nada, deja que te acompañe a la habitación. Te leeré un par de versos. Las niñas tontas que me presentan mi papá y mi mamá no entienden nada de literatura. Señorito Tomás, por favor déjeme ir. Intenté forcejear para liberarme, pero él me sostenía con una fuerza imbatible. Acercó la boca 1 centímetro o 2 de la mía y me susurró: voy a hacerte cantar como los ángeles, pequeña. Se lo repito con la mayor educación que puedo, señorito Tomás. Déjeme, por favor. Estas cosas solo las hacen los prometidos. ¿Y qué te crees, que me voy a casar contigo? No me voy a casar contigo ni con nadie, ¿me entiendes? Soy tu señorito, así que obedece y baja las escaleras. Tomás, por favor, deja a Francisca ahora mismo. Doña Teresa apareció de pronto y nos miraba desde lo alto del rellano. Juana estaba detrás de ella con la cara desencajada. ¡Que la dejes, te digo! Tomás cedió y yo salí corriendo. Entré a mi habitación y me tumbé en la cama hecho un mar de lágrimas que brotaban desde mi estómago. ¿Yo lo había provocado? ¿Era Tomás una mala persona? Juana apareció unos segundos después. Se limitó a preguntarme si estaba bien, y ante mi respuesta afirmativa cerró la puerta y me dejó en la penumbra. La preocupación de mi hermana se tornó en abrazos. María, la buena de María, no me hizo reproches, ni emitió un juicio alguno, ni siquiera me dijo un «te lo advertí». Solo se limitó a consolarme. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta por si Tomás aparecía, pero no lo hizo. Al día siguiente ni se disculpó ni me dio explicación alguna. Evitó en todo momento el contacto visual conmigo y huyó de la casa apenas desayunó. Doña Teresa sí me dedicó unas palabras. Era domingo y mi hermana y yo nos disponíamos a dar un paseo. Yo no veía el momento de salir de aquella casa. Ya en la acera vimos a la señora bajando de un carruaje. Volvía de misa. Al incorporarse percibí que me observaba con atención. La saludamos como es debido y justo cuando íbamos a seguir nuestro camino me detuvo. «Francisca, acompáñame», me dijo, y luego dirigiéndose a María añadió: «En 5 minutos vuelvo a estar contigo. Espérala aquí». Con cautela y en silencio la seguí hasta el portal. Subimos por la escalinata y de repente me vi entrando en la puerta principal de los Puig. Me pidió que la acompañara a su habitación. Como de esa zona se ocupaba Juana, la había visto muy pocas veces. Una vez en el interior se sentó en la silla que había junto a la mesa de lectura, donde había una tetera con té recién hecho. Doña Teresa me ordenó que le sirviera una taza. «Francisca, una señorita nunca lleva el pelo suelto», empezó a decirme. «El pelo recogido implica educación y modales. Además, tiendes a arquear la espalda. Una mujer tiene que caminar con la cabeza lo más alta posible. Eso es lo que nos diferencia de los hombres». «Tiene razón, doña Teresa. Gracias», le dije. La señora dio un sorbo al té mientras yo permanecía de pie, erguida para no contradecirla, expectante ante sus palabras. Ella continuó: «Verás, Francisca, los hombres tienen una manera muy primaria de satisfacer sus deseos. Te lo digo porque creo que Tomás es demasiado sensible para este mundo. Y en vez de usar esa sensibilidad para la vida contemplativa, le da por beber y enfrentarse a las personas que más quiere.
Por supuesto, doña Teresa, la entiendo. La señora suspiró algo molesta. Supongo que la parquedad de mis palabras la irritaba, pero sus intentos por justificar la salida de tono de Tomás hacían hervir mi sangre. Por eso le respondía brevemente, para no decir más de la cuenta. Francisca, no me des la razón como a los tontos, y menos tú, que no te callas ni debajo del agua. Lo único que quería decirte es que a veces nos toca aguantar situaciones incómodas. ¿Por eso aguanta usted a las amantes de don Julián, señora? El arrepentimiento y el miedo aparecieron de inmediato. Sabía que me había extralimitado. Me odiaba por no haber sido capaz de morderme la lengua. La señora dejó violentamente la taza sobre el plato y me miró enfadada. A veces pienso que debería echarte por insolente y maleducada. No tengo por qué aguantar tus impertinencias, niña. Puedes retirarte. Y ya veremos si mañana sigues trabajando en esta casa. Lo siento, señora Teresa, discúlpeme, lo siento. Me he excedido y lo siento. No se lo digo para evitar que me eche. Se lo digo de corazón. No quería faltarle al respeto. Usted siempre ha sido buena conmigo. Es que estoy triste. Aún no entiendo por qué me trató así y eso me nubla el juicio. Si no recuerdo mal, una lágrima cayó por mi mejilla, lo que me avergonzó. Doña Teresa inspiró profundamente y suspiró, consciente de la sinceridad de mis palabras. Esa complicidad etérea y frágil que habíamos construido vino a salvarme de mis impulsos. Está bien, Francisca, escúchame. La vida no es fácil para nadie. No es fácil vivir en una habitación como la tuya, ni es fácil hacerlo de una como la mía. Te pido disculpas por la actitud de Tomás. Y solo porque te veo afectada por lo de ayer voy a pasar por alto tu impertinencia. Pero debes tener esto muy claro. No voy a tolerar ni una más. ¿Me entendiste? Asentí. Doña Teresa se relajó y prosiguió diciendo con una sonrisa afable. Aprende. Eres una chica lista. Cuando encuentres un lugar mejor que este, no voy a ser yo quien te retenga entre estas cuatro paredes. Nunca lo he admitido en voz alta, pero mi estilo y muchos de los gestos de las damas que interpreté los aprendí directa o indirectamente de la señora Teresa, ya fuera observándola o con sus consejos. Doña Teresa Puig era una mujer de carácter con una hija pánfila. Quizá vio en mí un reflejo de ella misma en su juventud, salvando las distancias, un alma como la suya. Si ella hubiera nacido con el nuevo siglo y en una cuna más humilde, o tal vez en Inglaterra o quién sabe dónde, habría sido una feminista combativa. Y es que las celdas de oro siguen siendo celdas. Recuerdo una conversación entre Juana y ella. El verano había empezado y el calor volvía más pesada las tareas que llevábamos a cabo. La señora desayunaba sola y pidió que Juana fuera a servirla. Sin saber muy bien qué hacer, me quedé de pie junto a la puerta, por si faltaba algo, un vaso o un plato, y tenía que ir por ellos. Pronto quedaron claras las intenciones de la señora. Juana, ¿me puede contar qué sucedió ayer? Por supuesto, contestó Juana. Un grupo de mujeres se manifestaron por la ciudad. Si los diarios no mienten, señora, fue la primera manifestación sufragista y feminista del país. Según me han contado, la convocaron la agrupación de Damas Rojas, la Asociación de Damas Radicales y también la Progresiva Femenina. Salió de la plaza de la Urquinona. La señora no había probado bocado ni bebido sorbo alguno. Escuchaba atentamente el relato del ama de llaves. Sí, ya, pero ¿qué piden? ¿Qué quieren? Llevaban una pancarta, señora. Decía algo así como «Viva la libertad». Le entregaron un mensaje al gobernador civil, Die y más. Ya sabe, quieren igualdad, quieren votar, señora. No sé qué necesidad hay de ofrecer ese bochornoso espectáculo, pero eso es lo que quieren. Una vez más, absorta en el relato de Juana, dije, ¿acaso no cree que debemos votar? ¿No cree que incluso podemos ser más inteligentes que los hombres? Doña Teresa esbozó una sonrisa cómplice que desconcertó a Juana, quien no sabía si reñirme o permanecer en silencio. La señora cogió un bollo y lo mordió divertida, esperando a ver cómo Juana salía de aquel jardín. Votar, gobernar, estudiar. Cuando lo hagamos, el mundo será un lugar mejor. Créame, Juana. Ya tenemos suficientes problemas. No entiendo por qué buscan más. Bueno, ya pueden retirarse las dos.
dijo Teresa Puig. Septiembre nos trajo la sensación de sentirnos veteranas en el barrio. Yo ya conocía las tiendas, a los porteros y a los embelecos necesarios para conseguir buenos precios. Y María se había convertido en una verdadera artesana de la cocina. La casa respiraba calma. Joseph brillaba por su ausencia y Tomás se calmó. Ni una gota de alcohol le vi tomar desde nuestro desencuentro. Se acostaba pronto y pasaba horas en la biblioteca. No me molestó más. De hecho, creo que me evitaba. O quizá era yo quien abandonaba la habitación si él entraba, y solo le hablaba para servirle. Nuestro idilio hizo aguas y eso fue positivo para los dos. Él intentaba leves acercamientos que no causaban efecto alguno. Por ejemplo, de vez en cuando María y yo descubríamos una o varias novelas sobre la cama. Las leíamos y una vez terminadas se las dábamos a Juana para que se las devolviera a su propietario. Yo amaba a Joan y comencé a ser consecuente con mis sentimientos. Mi anarquista y yo nos veíamos los domingos y alguna tarde libre entre semana. Había algo tan natural en el trato, en las caricias, en los besos. Cuando no hablábamos de política o sobre el futuro, ambos comprendíamos a la perfección los suspiros y los miedos del otro. Yo le miraba y no podía creer la suerte que tenía. Sus abrazos saciaban mi sed, y su sonrisa me contaba que juntos podíamos luchar contra las inclemencias del tiempo, surcar los mares y llegar hasta la luna si nos lo proponíamos. ¡Qué jóvenes éramos! Además, tomábamos decisiones simples como qué cenar o qué camino seguir para ir de un lugar a otro con tal compenetración que parecíamos unidos por una magia invisible. Joan casi nunca tenía urgencia y yo amaba esa cualidad. No me presionó para que nos acostáramos. No se apresuró a pedirme matrimonio. No mostraba prisa por avanzar en dirección ninguna. Y creo que aquello fue lo que más me terminó de enamorar. El día a día con él no conllevaba normas o deberes, solo benevolencia. Las primeras veces que fui a su casa no sentí miedo ni incomodidad. Joan vivía en Sants, en una buhardilla con una sola estancia que apenas dejaba espacio para la vida. Me encantaba porque en su mismo rellano había una puerta que daba a la azotea del edificio, donde pasábamos las tardes de primavera y de verano charlando y arreglando el mundo. De hecho, mi hermana y Tomás fueron los culpables de despertar mi pasión por las novelas, pero fue el anarquista quien me acercó a otros ámbitos e ideas. Por eso comencé a coquetear tímidamente con El Diluvio y La Huelga General, el diario anarquista que era su favorito. Existía un mundo fuera de las paredes de los Puig y de mis aspiraciones, y yo le estaba dando la espalda. Un día me dijo que me quería. Me lo reveló una tarde cualquiera en su azotea, mientras contemplábamos el atardecer sentados sobre los azulejos del suelo. Habíamos comprado unos cacahuates para templar el hambre y yo sin querer derramé parte de la bolsa. Joan se rió a carcajadas de mi torpeza y acto seguido lo confesó. «Te quiero», me dijo. Yo le correspondía, de modo que le contesté sin pensarlo. Lo abracé, lo besé y le juré que lo amaba con locura, tanto que me aterrorizaba perderlo, que no imaginaba mi devenir sin sus consejos ni su cariño. Él me sonrió y me pidió que no tuviera miedo, que debía confiar en el amor. Sí, nuestra declaración se hizo esperar, porque mi anarquista no se lanzaba a ningún precipicio si no tenía la certeza de que caería de pie. El paralelo se convirtió en nuestra calle, y la revolución en el tema principal de largas conversaciones que manteníamos abrazados, a veces desnudos, soñando con un mundo mejor que parecía tan lejano como necesario. A cada función del music hall que iba, memorizaba las canciones con esmero. Las cantaba en casa y las practicaba delante del servicio. Todos me aplaudían y me animaban a mejorar. ¿Y qué decía Joan? A él le divertía, me dejaba soñar, pero no se tomaba en serio mis aspiraciones. Él había trazado otros planes para mí. Yo iba a ser su mujer, la madre de sus hijos, una infatigable sindicalista que apoyaría la lucha obrera.
Aquella visión dejaba poco espacio para el arte. No me lo decía con contundencia, pero cobraba vida a través de comentarios vagos o de deseos de futuro que trufaban nuestras conversaciones bajo las estrellas de su azotea, y yo opté por no escuchar esos indicios. Me aferraba a la sensación de libertad que sentía a su lado, y no me di cuenta de que con el tiempo, la cuerda del amor que nos unía empezaba a apretarnos. Llegó octubre de 1910, y entre finales de ese mes y principios del siguiente, cada uno de nosotros vivimos una experiencia que marcaría definitivamente nuestro futuro. Joan asistió al Congreso Fundacional de la CNT, que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, y en el que su tío participaba en calidad de representante de una de las federaciones locales. El caso es que Joan colaboró como mozo de la organización, movía muebles, entraba material y hacía recados a cambio de asistir a las ponencias. Escuchar los debates le entusiasmaba tanto que solo hablaba de eso. El siguiente domingo me contó la experiencia con esmero y fanática ilusión. Se afilió a la nueva Confederación de Trabajadores. Me describió con pasión los debates sobre las máximas de la Primera Internacional y cómo decidieron dar prioridad a la jornada de trabajo de 8 horas por encima del establecimiento de un salario mínimo. Yo escuchaba sus reivindicaciones, sentía que eran parte de su razón de ser y apreciaba su ilusión, pero no asumía como propias sus reivindicaciones. Después del Congreso, Joan abrazó su vocación sindical con un brío excesivo. Qué pena. Él escogió la utópica opción de transformar el mundo y yo la egoísta de cambiar mi vida. El tiempo avanzó y ambos perdimos y vencimos en varias batallas. El caso es que el destino de Joan se construía sobre una ilusión y el mío sobre la tragedia. Nunca le conté lo que ocurrió y es algo de lo que me arrepiento. Quizá si lo hubiera hecho, él habría respetado mis decisiones. Y llegó la noche que todo lo cambió. Los Puig se fueron unos días a su casa de Vilassar, pero Joseph y Tomás se quedaron en la ciudad. La tranquilidad había imperado en las últimas semanas, y ambos hermanos tenían varios compromisos que atender durante la ausencia de sus padres, de modo que permitieron que se quedaran en Barcelona. María y yo permanecimos en la casa al cuidado de los señoritos, un gran avance en nuestro estatus de sirvientas. Juana confiaba en nosotras y decidió que podíamos apañarnos las solas. Además, los señores querían dar una fiesta a su vuelta y nos pidieron que nos ocupásemos de los preparativos. Al tercer día teníamos bajo control todas las tareas encomendadas, de modo que decidimos salir a dar un paseo y aprovechar las compras de alimentos que faltaban. Cuando quisimos darnos cuenta ya había anochecido. Volvimos sonrientes, relajadas. En el portal de la casa nos topamos con el primer signo de mal augurio. Joseph y sus amigos estaban allí, molestando a don Manuel, borrachos. Eran 4 en total, y su aspecto denotaba horas de juego, de alcohol y quién sabe cuántas cosas más. Les saludamos con la intención de pasar desapercibidas, pero Joseph nos increpó. Mal, muy mal. Hemos estado un buen rato en la casa y no hay nadie para servirnos. ¿Dónde estaban? Lo siento, señorito Joseph, respondió María interrumpiéndole. Hemos ido a comprar los alimentos que nos faltaban, y le mostró la bolsa que llevaba en las manos. No volverá a suceder, señorito. A mí no me interrumpes. Cuando yo hablo te callas. Cuando yo ordeno tú obedeces. ¿Lo entendiste? Lo miré fijamente y comprendí que de nada serviría enfrentarse a él y responderle. Sinceramente yo le hubiera escupido en la cara. Así que cogí la mano a mi hermana y haciendo una mueca le pedí que se apresurara. Ella comprendió mis intenciones y presionó mi mano con fuerza, al tiempo que tiraba de mí en dirección a la escalera de servicio. Don Manuel permaneció en silencio y no intervino. A mí no me dejas con la palabra en la boca, ¿me oyes? Seguro que a Tomás lo tratarías con más respeto que a mí. Subimos los escalones corriendo mientras el primogénito de los Puig seguía gritándonos desde el portal. Teníamos el corazón en la boca y los ánimos destemplados. Necesitaba llegar a mi habitación, un fuerte que yo creía inexpugnable. En el rellano María sacó las llaves y mientras buscaba la adecuada se le cayó el manojo al suelo.
Lo recogí, logré abrir la puerta y entramos en el entresuelo. Lo hicimos sigilosamente, como si la cautela nos proporcionara cierta invisibilidad. Teníamos la sensación, o mejor dicho, la convicción de que se nos avecinaba una tormenta. Una vez en la estancia respiramos aliviadas. Joseph podría ser tosco en determinadas ocasiones, pero siempre se había comportado como un caballero. ¿Por qué sentíamos tanto miedo? De pronto, oímos un ruido que cambió para siempre nuestras vidas. La puerta del piso de servicio se abrió a trompicones. Mi corazón se aceleró, como me imagino que también lo hizo el de María. ¿Volvía Juan antes de tiempo? Dejé de respirar por unos segundos. ¡Francisca! Era Joseph y no estaba solo. Se distinguían varias voces, al menos 3. Entraron despacio, se oían golpes, seguramente de los cuerpos de los beodos chocando contra las paredes por la falta de equilibrio. La luna brotaba por la ventana, llena, linda, ofreciendo las mejores galas lumínicas a los barceloneses que quisieran observarla, y nosotras expectantes, en silencio, aterrorizadas, segundos que se convirtieron en pequeñas eternidades. Miré a María, cuya cabeza negaba con movimientos cortos. Yo no sabía si dudaba o era presa del terror. Aquel empuje, aquella verborrea, aquella insolencia que me había acompañado desde que tiré la primera piedra al equipo enemigo en los bosques colindantes de Solsona, habían desaparecido. Mi corazón me gritaba «¡Corre!», pero mi cerebro no alcanzaba a ordenárselo a mis piernas. Debíamos convencerlos de que se fueran. «Francisca, ¿dónde estás? No te escondas. Yo no soy Tomás, pero yo también merezco tus atenciones, ¿que no?». Los chicos apenas avanzaban. Se reían, cuchicheaban, pero no oímos con claridad lo que decían. O afrontábamos la situación, o Dios sabía qué podía suceder. Muerta de miedo observé a mi hermana. Lo percibí. Ella había tomado una decisión antes de que yo fuera capaz de reaccionar. Se santiguó, me cogió de la mano y me sacó de la habitación casi arrastrándome. Su convicción y su fuerza me convirtieron en un corderito dócil. Miré su otra mano. Cargaba el manojo de llaves de la casa. Ellos ya estaban cerca. Avanzamos con cautela por el pasillo hasta que llegamos a la cocina del servicio, que casi nunca usábamos. Entramos en ella y María aceleró el paso. Abrió entonces la puerta de la despensa y me empujó hacia adentro. Yo reaccionaba con retraso a sus impetuosas acciones. Veía lo que estaba ocurriendo, pero me sentía como una espectadora de mi propia realidad. Cuando me di cuenta, ella estaba cerrando la puerta con llave y dejándome confinada en el interior de la despensa. Entonces lo entendí y la furia se adueñó de mis entrañas. «María, María, ábreme, María, ¿qué haces? María, te he dicho que me abras». No me hizo caso. Cerró la puerta de la cocina, cuyas paredes ahogaban mis gritos. A pesar de la quietud de la noche y de los aullidos de los borrachos, yo no alcanzaba a escuchar nada. Me sentía enjaulada, víctima del pánico. En vano intenté forzar la cerradura para abrir la puerta. La golpeé con insistencia. Cogí los 2 pasos de carrerilla que la despensa me permitía y me abalancé contra ella. Lo probé 1000 veces y nada. Inicié una caminata obsesiva, dando vueltas dentro de aquel escaso 1,5 metros cuadrados. Grité el nombre de mi hermana sin cesar. Amenazaba a Joseph, jurando que lo iba a destrozar la vida si la tocaba. Notaba que me faltaba el aire, que respiraba con dificultad. Nada, no pasaba nada, no escuchaba nada. La impotencia me recorría el cuerpo como un estruendo ensordecedor. Recé. Le pedí a Dios que convirtiera la escena en una pequeña escaramuza entre María y el señorito. Ojalá nos echaran de la casa. Ojalá Joseph considerara que mi hermana era una insubordinada. Me buscaba a mí. Gritó mi maldito nombre. Si no me encontraba, seguro que se marcharía con sus amigotes por donde había venido. María les diría que me había ido a bailar o a hacer algún recado. Sí, eso iba a suceder. Lágrimas. Lloraba mientras mi cabeza elucubraba centenares de posibilidades a una velocidad incontrolable. Lloraba. Odiaba a mi hermana, odiaba a Barcelona, odiaba a los Puig, y también a Juana por haberse ido. Lloraba. ¿Cómo se había atrevido mi hermana a esconderme?
Yo debería haber dado la cara por mis flirteos, por los pájaros que poblaban mi cabezota. Maldecía las miradas que había dedicado a Tomás. La culpa, la maldita culpa. ¿Cómo se atrevía a interponerse entre mis responsabilidades y yo? Y de nuevo, aquel regusto a sangre salada se instaló falsamente en mi paladar. Escupí contra una de las paredes como si así pudiera expulsarlo, pero nada. Me senté en el suelo, apoyé los brazos en las rodillas y escondí la cabeza entre las piernas. Odié a mi padre. Nos había abandonado a nuestra suerte, y soñé con él. Imaginé que aparecía y en un abrir y cerrar de ojos nos salvaba. Sí, eso era. Había viajado a Barcelona para visitarnos por sorpresa. Llegaría al portal, preguntaría a don Manuel y éste le indicaría que debía subir por la escalera del servicio. Encontraría la puerta del entresuelo abierta. Escucharía el bochornoso ruido de los señoritos. Correría y frenaría las intenciones de los odiosos gusanos. Les daría su merecido y junto a mi hermana me sacarían de la despensa y ambos me abrazarían. Sí, eso iba a suceder. Y regresaríamos con él a Solsona. Volveríamos a trabajar en el campo, a sentirnos otra vez parte de la naturaleza. Ahora me pregunto si mi madre vivió alguna vez algo parecido, o el resto de mis hermanas, o Juana, o doña Teresa, o Carmen. Me pregunto si mi mamá cargaba con un recuerdo semejante mientras cosía junto a la chimenea, o cuando se acostaba con mi padre, o cuando nos dejaba salir a jugar con los chicos. De niña tenía una manía que aún me avergüenza. Cuando caminaba por el bosque o por los caminos cercanos a nuestra casa en busca de agua, o para hacer algún recado, contaba los árboles que había a mi derecha. Si al llegar al destino el resultado era par, la vida me sonreiría. Si por el contrario era impar, podía esperarme lo peor. Hice un recuento de los viejos cacharros olvidados que se acumulaban en la despensa. El resultado fue un número impar. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente oí unos gritos lejanos. Me levanté e intenté atender por si me daban alguna pista. Nada. Volví a sentarme furiosa, escupiendo lágrimas sin cesar, apoyando la cabeza entre las manos, diciéndome a mí misma que saldríamos indemnes de aquel percance. Sentía que la vida se me escapaba entre los dedos, que era una mísera pulga en un establo, y cuando el fulgor de las emociones parecía apagarse, cuando me rendí a la espera, oí que la puerta de la cocina se abría. Alguien entró. Caminaba lentamente. Oí cómo las llaves oscilaban por la arandela que las unía. Una de ellas se introdujo en la cerradura, giró y la puerta se abrió. Era mi hermana. Era María. Despeinada y lívida. Tenía un ojo morado, la ropa arrugada y mal puesta, y la mirada ausente y vidriosa. Ella desfalleció y yo la sostuve. Quería maldecirla, increparla, preguntarle por qué me había escondido, pero decidí callarme. María se limitaba a descansar su propio peso sobre mí, incapaz de reaccionar. Pasados unos minutos alcé su cabeza, apoyé su brazo sobre mis hombros y la ayudé a caminar hasta la habitación. Fue una procesión silenciosa. Me parecía absurdo preguntarle. Llegamos a la pieza y vi que su cama estaba descompuesta. Las sábanas y la manta entremezcladas, colgando hasta el suelo. La ayudé a tumbarse sobre la mía y ella se dejó caer. «Nunca jugamos juntos a la guerra de piedras», me dijo. «¿Qué?», le pregunté. «En el pueblo. Nunca jugamos juntas a la guerra de piedras. Nunca me invitaste. Me hubiera gustado que lo hicieras». Tras ese comentario, ninguna de las dos nos atrevimos a hablar. Las palabras me horrorizaban. María me cogía la mano con las fuerzas que le quedaban. Me senté sobre el colchón e incorporé a mi hermana lo justo para que apoyara la cabeza sobre mi regazo. Instintivamente empecé a acariciarle el cabello. Era lo único que podía hacer por ella. El odio que vibra en las entrañas de las víctimas de una indecencia es complejo y contradictorio, porque se cubre con el abrigo de la culpa. Me sentía pequeña, frágil, desencantada. Las palabras de Joan sobre las injusticias de clase resonaban en mi cabeza. Mi hermana, yo misma, éramos solo dos sirvientas. Mejor dicho, éramos solo dos mujeres, sin más derechos que un animal de granja.
De nada servía que denunciáramos lo sucedido a la policía o a Juana. O sí, quizá deberíamos haber hablado con ella. En aquel momento se oyó movimiento en el entresuelo. Alguien, con el paso acelerado, parecía dirigirse hacia nuestra habitación. En el umbral de la puerta apareció Tomás. El corazón me dio un vuelco cuando dijo: «Francisca, María, ¿están bien?» «Váyase, asqueroso, lo odio, váyase». Mi sangre hervía. ¿Había participado él también? Yo quería echarlo a patadas, pero el semblante de Tomás, incrédulo ante mi reacción, frenó mi primera intención. Entonces mi hermana me dijo: «Tomás ha bajado, los ha frenado y los ha echado. Se han peleado. Joseph iba muy mal». Repasé el rostro del señorito. Tenía un ojo morado y las mejillas ensangrentadas. Llevaba la camisa medio rota y las mangas teñidas de rojo. Me fijé en el cuello, marcado como si lo hubieran intentado estrangular. Tomás dio un paso adelante con timidez. «No sabes, Francisca, María, cómo lo siento. Yo no sé qué hacer. Señorito Tomás, muchas gracias, pero necesitamos estar solas. Vaya arriba, por favor, ahora no podemos atenderlo». Hizo un movimiento afirmativo con la cabeza y se perdió en la oscuridad del pasillo. ¿Por qué el destino nos condujo hacia semejante horror? ¿Por qué éramos sirvientas? ¿Por qué éramos mujeres? ¿Por qué? ¿Para qué? María permanecía tumbada, perdida en el dolor y con el alma rota. Yo sentía un hormigueo y una angustia indescriptibles. Necesitaba vomitar, pero me controlé. No quería dejar sola a mi hermana y empecé a hablar. Le juré que aquella era la última vez que nos trataban como bestias, que éramos dos mujeres en un mundo construido para que unos pocos vivieran como dioses, y que eso no iba a cambiar de la noche a la mañana. Sentía cólera, una ira que quizá aún arrastro. Debía haber sido yo quien llorara en los brazos de María. Le aseguré que iba a luchar para que nuestras vidas mejoraran, para que nadie más nos considerara objetos de su propiedad, para que nuestros cuerpos nos pertenecieran. Le dije que estaba harta de ver cómo las personas aceptaban su condición sin rebelarse, esperando que los días se sucedieran uno tras otro, sin más perspectiva que ser esclavizadas en la cadena de una factoría o un eslabón en una maldita casa, trabajando para unos desgraciados que se relamían en su abundancia. Íbamos a medrar, a ser más fuertes que el hierro. Nada ni nadie nos iba a detener. Le dije que haría lo que hiciera falta para que las dos pudiéramos salir de aquel pozo de autocompasión y servilismo. No me importaba lo que tuviera que llorar, mendigar o pisar. Íbamos a comernos nuestra tajada del pastel. Éramos nosotras o ellos, nuestras vidas o las suyas, nuestro orgullo, nuestro honor, nuestra alma o la de aquellos bastardos. Recuerdo un instante, breve, antes de abandonar Solsona, cuando preparábamos los 4 objetos de harapos que trajimos a Barcelona. Nuestro padre se acercó y nos dijo: «Chicas, sean buenas y justas. No muerdan la mano del que les da de comer. Piensen que a la gente buena le pasan cosas buenas. No busquen riquezas. No han nacido para ser ricas. Sean obedientes. Encuentren un buen marido y la vida les va a sonreír». Pues no, padre. Se equivocó con su consejo. ¿Me habría convertido en una vedette que ha actuado en Buenos Aires y en París si hubiera seguido sus consejos? Mis palabras eran más que un anhelo, mucho más que una ensoñación. Eran vitales para seguir respirando. No puedo dejar de pensar qué habría sucedido si se lo hubiera contado a Joan. Quizá habría sabido canalizar mi furia, y yo más calmada habría tomado mejores decisiones. O quizá habría seguido el mismo camino. Las cabras de monte estamos hechas para trepar hasta lo más alto sin pensar en las caídas. En medio de aquel menjunje de emociones me di cuenta. Quería que Joan me abrazara y me consolara. Quería decirle que lo amaba. Ojalá en aquel momento hubiera dejado de comportarme como una, pero me costó entender la levedad de la vida, su fragilidad o los peligros de caminar sobre la cuerda que tensa nuestros equilibrios. En un segundo, la vida puede cambiar irreversiblemente y abandonarte a tu suerte. Ay, Joan, qué tonta fui. Ojalá lo hubiera comprendido entonces.
Ojalá hubiera entendido que los caminos que nos separan esconden los lazos que nos unen.